Primero me presento, yo soy Rodrigo Ramírez, yo trabajo en el área de innovación de Baufes. Yo también soy profesor e investigador en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, a donde trabajo con estos temas, particularmente trabajo con neurotecnología y con robótica de asistencia. Ahora les estoy hablando desde Colchester. Estoy en la Universidad de Essex, en Inglaterra, que estoy haciendo un proyecto para acá. Pero bueno, y vamos a charlar sobre estos temas. La idea es, voy a ir contando, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer, la escribe por el chat, o eventualmente levanta la mano y le habilita el micrófono y se mete. La idea justamente es hacerlo, ir haciéndolo discutido, ir haciéndolo interactivo, lo más interactivo posible. Bueno, vamos a empezar. El nombre de la charla es Desmistificado porque tiene un foco a donde busca desmistificar un poco algunos aspectos de Deep Learning, ¿no? Es decir, llevarlo al lugar a donde está y no al lugar a donde no está, como tecnología, ¿no? Y contar un poco de dónde viene, o sea, algunas aclaraciones generales y después tratar de ir algo profundo. Todo esto en una horita, no sé cómo vamos a hacer, así que ya tengo el reloj, porque normalmente esto se extiende como 2 horas y media, así que, pero no, hoy lo vamos a hacer en una hora, respetando justamente el tiempo de todos, así que, sin más, arranco. A ver, ustedes me van diciendo, se ven bien, ¿no? La presentación la ven bien, joya. Bueno, ¿qué es este gráfico que ven acá? La idea es que todo este tema uno lo puede marcar bajo este gráfico. Este gráfico es una idea que es un cliché que se llama neurotrónica. Es un cliché porque es un concepto abusado, pero no deja de tener cierto sentido. Y está bueno por la manera en la que yo lo voy a presentar. ¿Cuál es la idea de neurotrónica? La idea de neurotrónica es extender la idea de mecatrónica, pero incluyendo neurociencia. La idea de mecatrónica, voy introduciendo algunas cosas, si alguien después tiene alguna duda me pregunta. La idea de mecatrónica es una idea de que lo que intenta es un proceso, una manera en la cual uno puede pensar en el desarrollo de productos. Es una idea japonesa, es una palabra patentada en japonés, en Japón por Yasukawa Denki, es como el nombre de un producto, pero después se extendió a la idea en general. Es la idea de tener la mecánica, es decir, un dispositivo que es mecánico, ese dispositivo mecánico le agrego electrónica, es electromecánico, primero le agrego lo hago eléctrico, entonces es eléctrico-mecánico, luego le agrego electrónica, y es electromecánico, a eso le agrego control, una idea de teoría de control, una manera de controlarlo, una manera de darle cierta inteligencia. Teoría de control es inteligencia artificial, otra versión de inteligencia artificial. Y después sobre eso se pone informática arriba de todo y se programa, se pone electrónica de propósito general y se programa con software. Eso es la idea de mecatrónica. Pero ahora a esto le agregamos neurociencia. ¿Y por qué le agregamos neurociencia? Por dos razones. La primera razón es que, si ustedes se fijan, lo que se va haciendo cuando uno parte de un dispositivo que es mecánico, como una lavadora, un lavarropas que es mecánico, y le va agregando estas cosas, lo que va haciendo es haciendo dispositivos que son más generales y donde lo que se manipula es la información. Por lo tanto, tiene sentido incluir la neurociencia, que en un punto lo que hace es estudiar justamente los sistemas biológicos que manipulan la información. Y el otro es que además pone a la persona en el centro de la escena. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la visión que esta presentación tiene en relación a cómo tratar con la tecnología y cómo ver a este tipo de tecnología, ¿no? Y de cara a intentar eliminar cualquier idea tremendista de cómo se aprovecha la tecnología, porque en realidad esas ideas tremendistas no son intrínsecas de la tecnología, sino tienen que ver con una visión que se le da, que se le pone ese tremendismo de los robots no van a reemplazar. Ya vamos a charlar de eso un poco y ahí les pido que si alguien tiene opiniones y eso, se meta porque justamente da para eso. Apago la cámara, así nos concentramos más directo en la presentación. Entonces, esta es la idea de neurotrónica, ¿no? Este concepto. Entonces, primero vamos a empezar a decir, bueno, ¿de dónde viene un poco esta idea de artificializar la inteligencia, ¿no? Por eso lo ponemos de otro nombre, no es inteligencia artificial, sino es intentar artificializar la inteligencia. Esta idea, la idea de inteligencia artificial, surge en el mismo momento que surge en sí mismo la computación, viene en el origen de todo esto, ¿no? Entonces, uno puede ver, bueno, cuáles han sido las estrategias que se han utilizado para artificializar la inteligencia. En un principio es el manejo simbólico, ¿no? Lo que surgió al principio, que era la idea de
cuando surgen las computadoras después de la guerra, automáticamente empiezan rápidamente a ser utilizadas para resolver problemas que eran más abstractos. Problemas más abstractos, y ahí aparece todo el auge de lo que es la inteligencia artificial más simbólica. Ese fue el primer approach que hicieron para intentar resolverlo. Muy cerquita aparecen las redes neuronales, que vamos a hablar un poquito también más en detalle. Aparecen todas las ideas de redes neuronales que tienen una inspiración biomimética, es decir, de ver cómo operan digamos, la biología, y en base a eso, ver cómo eso se puede aplicar, cómo se puede artificializar justamente. Y después hay una rama enorme, enorme, que viene de la propia inferencia estadística y de todo el trabajo estadístico que se hizo a principios del siglo, sobre todo a principios del siglo XX, que tiene matemática que son 500 años para atrás, matemática que se empieza a utilizar justamente para temas estadísticos, para los estados poder hacer estudios sobre sus propias poblaciones, y que no dejan de tener un rasgo muy interesante. Muchos de los métodos que se usan ahora, como LDA, que después voy a contar, lo voy a nombrar un poquito más después, que es muy común en aprendizaje automático, tiene un origen muchos de los que los crearon lo querían hacer justamente porque tenían objetivos racistas. Ellos querían demostrar que ellos eran diferentes que otros, a nivel de la raza, muy europeo centrista, y muchas de las cosas que desarrollaron justamente las desarrollaron por eso. Por eso hay un revisionismo grande sobre, bueno, todas esas personas que son Pearson, por ejemplo, de ver eso justamente, bueno, ver si se merece una sala de matemáticas que se llame Pearson, teniendo en cuenta lo que Pearson quería hacer. En fin. Bueno, todo eso después se desarrolla, hay una confluencia grande en lo que en computer vision, la teoría del aprendizaje, y cerca de los 2000 hay una confluencia de eso, aparece aprendizaje automático, se usa mucho computer vision, y a partir del 2012 más o menos aparece esta nueva oleada de deep learning, y que es un poco lo que vamos a charlar, ¿no? Eso a nivel general. Y uy, estaba pasando, ahí está. Y esos son, bueno, algunos libros importantes que más o menos reflejan qué es lo que se hizo en cada parte. Pongo teoría de control porque muchos de estos problemas ya fueron abordados por teoría de control y están resueltos en teoría de control, ¿no? Y en un punto es lo mismo, y hay una confluencia grande ahora que intenta llevar de vuelta temas que se ven en teoría de control, por ejemplo, un filtro, que es el filtro de Kalman, por ejemplo, es algo que está aprendiendo, aplica lo mismo. Y sobre todo mucha estructura que existe en teoría de control que permite verificar mejor lo que se está haciendo, poder observarlo y poder controlarlo, y tener parámetros de estabilidad, que eso normalmente en Machine Learning actual no está, y justamente es una de las cosas que se necesita, ¿no? Y esto es todo el desarrollo que se ha hecho, y un poco lo que siempre se ha buscado es intentar entender qué es la inteligencia. Bueno, esto seguramente ya lo escucharon. La inteligencia es muy difícil de definir, es muy complejo de definir, hay 20.000 definiciones de lo que es inteligencia. Además que es complejo porque es una barra que se corre todo el tiempo. Lo que para las hormigas puede ser inteligencia, para nosotros quizás no lo es, y para lo que nosotros puede ser la inteligencia, quizás para algún ser más avanzado en cuanto al aspecto de inteligencia puede no serlo, puede ser un automatismo sofisticado. Entonces es complejo de definir. Pero algunas cosas importantes para contar que tienen que ver con esto que pasó, digamos, con esto que está pasando ahora con inteligencia artificial, como por ejemplo la idea del pato de Vaucanson, ¿no? Esto es un artificio que se usaba en el siglo XIX, donde había estos magos, que el siglo XIX fue un siglo muy caracterizado por mucho desarrollo tecnológico también, y era un pato que supuestamente hacía la digestión. ¿Y qué hacía? Recibía comida, esa comida se depositaba en un reservorio interno, se activaba todo un mecanismo de relojería interno, y después el pato excretaba la comida en otro lugar, y parecía como que había hecho la digestión, ¿no? Entonces un poco, el pato de Vaucanson es un buen ejemplo para mostrar que si bien algo desde el punto de vista de las entradas y las salidas parece que implementa, que tiene un mecanismo realizado como hacer la digestión, porque las entradas y las salidas que hace son similares a las que uno ve en la digestión, eso no implica que está haciendo la digestión per se, ¿no? Esa es una de las cosas que ocurre también similares a lo que hoy podemos ver con los desarrollos de inteligencia artificial, ¿no? Y todo el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, esa es una de las ideas. Aparece la idea esta también que está relacionada con eso, ese mecanismo o el funcionalismo,
Nosotros podemos decir que que un reloj es un reloj independientemente si es analógico, un mecanismo de relojería, o si está hecho en silicio. Los dos hacen lo mismo, que es reportar la hora. Sin embargo, intrínsecamente son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Entonces, lo que esto un poco intenta plantear es, podemos decir que algo que parece ser inteligente es realmente inteligente, está teniendo una representación de inteligencia, está teniendo una conciencia. Todas estas preguntas son algo que hacen de la inteligencia artificial y todo este desarrollo de todo el deep learning muy interdisciplinario, y que se lo ataca desde todas las disciplinas, porque justamente involucra muchos temas de filosofía, muchos temas de biología, muchos temas incluso sociales, por supuesto de ciencia de la computación, matemáticos, etcétera, que tiene que ver con lo complejo y lo difícil que es entender la inteligencia. Otra definición puede ser que inteligencia es habilidad para, para poder adaptarse a una situación, ¿no? Y poder calzar como si fuese un Tetris o un rompecabezas. ¿Quién tiene la respuesta? No se sabe. Otra, la habilidad para sumarizar. Esto es muy interesante y aparece mucho en muchos modelos de redes neuronales actuales. Aparece justamente eso como una característica de la inteligencia, es la habilidad para sumarizar información, ¿no? Y este debate todo el tiempo que aparece en inteligencia artificial entre el simbolismo, que era la visión más clásica que se hizo, que después ahora últimamente dejó de estar de uso, pero está volviendo a reaparecer, que es un poco de las dos. Es decir, hasta ahora los seres humanos, los medios que encontramos para artificializar la inteligencia, los mejores, es una combinación de las dos cosas. Una idea más conexionista, tiene que ver con aprender en base a los datos y con estructuras masivas y paralelas de procesamiento de información, y otro simbólico, que tiene que ver más con la abstracción matemática, con el simbolismo matemático y la capacidad para abstraer ideas mediante el simbolismo matemático. Parece ser hasta ahora que es un poco la combinación de las dos, ¿no? Lo que está dando más éxito. Y bueno, ¿qué es aprendizaje automático? ¿Qué es machine learning? Que es como un paraguas, es una disciplina más paraguas que involucra tiene adentro también a deep learning. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué significa que algo aprende? Acá, por ejemplo, lo que tienen es un típico problema de, por ejemplo, hacer un cálculo de sueldos y jornales. O sea, tienen datos de personas y diferentes parámetros de las personas, y tienen los sueldos que cada uno le corresponde, cada uno de ellos. Entonces, eh, la visión más tradicional, más algorítmica de cómo resolver esto es existe un procesamiento, una receta más típica que dice cómo hay que hacer las cuentas para hacer el cálculo, generar el valor del sueldo de cada una de las personas en base a los parámetros que se tienen. Es decir, hay que encontrar esta función, este mapeo entre los parámetros X, que son multivariados, es decir, son vectores en alguna dimensión, a cada uno de los valores de Y, que son valores escalares, que son los sueldos. Pero para hacer esa cuenta puntual, hay un procedimiento, y ese procedimiento es el procedimiento que está dado, qué sé yo, por la legislación, por ejemplo. Y esa es la visión más tradicional que uno puede intentar para hacer este problema. ¿Cuál es la diferencia con todo lo que tiene que ver con machine learning en general y aprendizaje automático en general? En que lo que se hace para resolver ese problema, como por ejemplo se implementa se intenta buscar, hay algoritmos que son genéricos, que tienen parámetros que son libres, y se intenta buscar, optimizar, es un proceso de optimización, encontrar cuáles son esos parámetros libres que yo puedo ajustar de manera que esta función de mapeo entre los valores, los parámetros de las X, de las características de cada persona y los sueldos que tienen que tener, sea exactamente a la que tienen que tener, ¿no? Eso es aprender justamente en base a los datos, que existen. Yo sé cuáles son los sueldos que tienen que tener estas personas, pero no conozco ni me importa cuáles son las reglas para hacer el cálculo del sueldo. Puedo agarrar, intentar utilizar algún algoritmo que tiene estos parámetros libres y ajustar esos parámetros libres de manera que los valores que yo estoy obteniendo de sueldos cuando yo aplico esos parámetros sean lo más cercanos a los valores verdaderos que quiero tener. Y eso es machine learning. Es decir, la diferencia, muchas veces aparece en muchos lugares que dicen, bueno, no se usan algoritmos para aprendizaje automático, para machine learning, para deep learning. No, sí que se usan, por supuesto que sí se usan, obvio que se usan. Y se programan también, se programan todo el tiempo. Pero la diferencia está en eso, en el cómo es que se hace. Entonces lo que se está haciendo ahí justamente es un proceso, por debajo, es un proceso de optimización matemática. Entonces todos estos algoritmos, todos barajan la misma idea, barajan la idea de hacer una optimización matemática. Entonces, ¿qué es eso? Bueno,
seguro los que cursaron ya alguna materia de análisis o de cálculo, se acuerdan que una de las cosas que se puede hacer con cálculo, con análisis matemático, es, por ejemplo, dada una latita de Coca-Cola, encontrar cuál es la superficie de la latita, que por ejemplo si yo quiero que sea cilíndrica, pero cómo tiene que ser, qué parámetros tiene que tener esa latita, de manera que use la menor cantidad de aluminio posible y que me permita llevar la misma cantidad de líquido. Bueno, ese es un problema típico que seguro lo hicieron alguna vez, y eso se resuelve mediante un proceso de optimización, es decir, se usa cálculo, se encuentra la derivada, se hace una función que está acotada a un espacio, una vez que está constrained, ¿no? Que es, una vez que está, eso que, digamos, que está acotada, se hace el cálculo, se encuentran las derivadas donde son cero, donde la función es positiva, y ese va a ser el valor mínimo. Esto que se hace con la latita, para encontrar cuál es ese tamaño mínimo que tiene que tener, es lo que en el fondo están haciendo todos los algoritmos, tanto de aprendizaje automático como todos los algoritmos de Deep Learning. Por eso optimización es súper importante y es la clave. Por eso se revivió todo el área de optimización, revivió, y de hecho ahora hay un área de optimización, que era la gente que hacía matemática optimización, que resolvía todo esto. Que es optimizar? Es, dada una función característica, intentar encontrar cuáles son los valores mínimos y máximos de esa función. Y normalmente esas funciones, en el caso de aprendizaje automático, son funciones de error. Es decir, lo que estoy teniendo menos lo que tengo que tener. Entonces, por eso hay un revival de todo lo que tiene que ver con optimización, porque en el fondo, todo lo que hacen todos los algoritmos, si sean de Deep Learning o de Machine Learning, están haciendo una optimización por detrás. Y esa es la diferencia sustancial, ¿no? Entonces, a partir de que esa estructura del algoritmo es distinta, que hay un aprendizaje, hay un ajuste de parámetros libres en base a datos que existen, a datos que yo los tengo, que existen, existe un modelo general de todos estos algoritmos y de cómo se abordan estos problemas. Y ese modelo general tiene que ver con, por un lado, obtener información. Eso puede ser información en tiempo real, puede ser información de base de datos, puede ser información de los negocios, y ahí esto justifica un poco por qué se usa ahora, porque está utilizando todos los datos enormes que se están sacando de 20 años de digitalización, sobre todo empresarial, es decir, las empresas están llenas de datos ahora. Entonces la idea es que, bueno, esos datos, porque tienen muchos procesos internos, ahora son digitales, entonces esos datos se pueden utilizar justamente para encontrar información, encontrar insights, encontrar cosas en esos datos y utilizarlos, ¿no? Entonces hay una parte de obtención de esos datos, después un pipeline de procesamiento, donde esos datos se intentan limpiar, que eso es lo que se llama data engineering, que es la parte de más trabajo, porque hay muchísimos datos, pero los datos son sucios. Y después hay un proceso de aplicación, eso se aplica para intentar obtener algún objetivo, ¿no? Pero a su vez, yo puedo hacer eso, que eso es más del estilo de caja negra, que es un poco como les conté con los sueldos, no me importa cómo es el proceso de los sueldos, solo me interesa pegarle al valor del sueldo y listo, con algún algoritmo, pero puedo también hacer un modelado de eso. Eso es muy útil porque por una de las áreas que es más hot topic hoy en día, en todo lo que tiene que ver con Deep Learning y con Machine Learning, que tiene que ver con la explicabilidad, poder entender qué es lo que está pasando y poder armar un modelo que me explique algo de lo que está pasando. Y eso también se puede hacer, que esto es un poco lo que ven acá en este gráfico, es intentar resolver el problema, lo que se llama el problema inverso en ingeniería, que es decir, yo tengo una fuente de información que no la puedo acceder porque no tengo manera, que es real, digamos, es un problema que yo no puedo verlo. Nunca puedo saber exactamente los datos reales, siempre tengo representaciones de esos datos, así tenga sensores o así tenga procesos humanos en el medio. Pero puedo intentar hacer una estimación de cómo son esos datos, que eso es más del estilo de usar aprendizaje automático, machine learning, deep learning, para armar un modelo. Y ese sombrero que ven acá es un poco esa representación de cómo yo creo que son los datos verdaderos, y el IDKN es la representación de lo que es la salida, ¿no? De lo que está usando con alguna aplicación. Bueno, y entonces, ¿qué esquemas hay para aprender con los datos? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué tipo de algoritmos? ¿Cómo son los algoritmos, digamos, y cómo usan esos datos? El esquema más tradicional, esto cambió un poco este último tiempo, pero el esquema más tradicional creo que sigue siendo bueno, que es aprendizaje supervisado. En aprendizaje supervisado yo sé los valores de los X y sé los sueldos que tiene que tener cada una de las personas. Eso lo conozco completo, es decir, conozco los X y conozco los Y. Y lo que yo espero es que cuando venga un nuevo empleado, el algoritmo que está haciendo esto, me generalice bien, me dé un valor del sueldo que es el que la persona debería tener, dado los datos que tiene. Ese es un poco el principio con el que se aplica
aprendizaje supervisado. Entonces yo entreno con un conjunto de datos que conozco y luego intento que me generalicen. En aprendizaje no supervisado, yo tengo los X, pero no tengo los Y, no sé los valores de los sueldos. Entonces, en algún punto, lo que estaría haciendo, con eso, usando ese ejemplo que les planteé, es tratando de agrupar las personas por sus características comunes y asignarles clústeres de separación y ver cómo se separan en base a esas características y después, en base a eso, hacer algo con el sueldo, con eso, ¿no? Pero es decir, no tengo la información del Y, puedo intentar ver cómo los X se agrupan entre sí para jugar un poco y determinar algún Y. Esa es un poco la idea, pero obvio no lo tengo, no lo sé, no existe, quizás. Ese es aprendizaje no supervisado, y el tercero es aprendizaje por refuerzo, que es algo de inteligencia artificial, que viene por otro lado, viene por la parte más de robótica, más de comportamiento biológico, de comportamientos reactivos biológicos, del estudio de los agentes en sí, de cómo operan los agentes en un ambiente. No tengo ni los X ni los Y, no tengo nada, entonces necesito generarlos. Entonces lo que puedo hacer es, pongo un agente a que explore una situación, primero al azar, y luego a medida que vaya pasando el tiempo, en base a un refuerzo que obtiene de lo que está haciendo, que le dice si va bien o si va mal, voy intentando generar esa relación entre los X y alguna función objetivo que yo quiero hacer con esos X, ¿no? Como por ejemplo que la gente, tener retención, ¿no? Siguiendo con la idea del sueldo, que la gente tenga un buen sueldo y no se me vaya y esté contenta en la empresa, y a vos jugar un poco con eso y con eso ir ajustando el valor del sueldo. Y después hay variantes entre esto. ¿Y qué es lo que puedo hacer con esto? Bueno, lo que se puede hacer es, primero, se puede optimizar, porque como por debajo todo esto corre un proceso de optimización, puedo optimizarlo. Por ejemplo, saber cómo tengo que hacer una distribución de máquinas, hacer el problema de transporte. ¿Cómo puedo, si tengo personas que tienen que utilizar lavadoras, cómo puedo a las personas distribuirlas en las lavadoras para maximizar el tiempo y que todo el mundo se vaya lo más rápido posible? Eso es un problema típico que se puede resolver con todo esto, que es optimización en sí misma. Después puedo clasificar es poder hacerle una asignación a esos X a clases, que eso puede ser binario o multiclases, pero a donde los Y son valores discretos, o puedo regresionar, que es lo mismo, pero los Y son valores numéricos. Quiero regresionar, que es típico caso de aproximar una función, similar a lo que conté de los sueldos. Y algo que está ocurriendo este último tiempo y que está siendo muy exitoso es la generación. Y estos últimos 4 meses han sido una explosión. Han sido una explosión de lo que son la generación de datos nuevos, ¿no? Que le voy a mostrar algunas cosas al final, que es realmente una revolución, porque está revolucionando totalmente todo lo que es la generación de arte digital, y muy, muy creativo. ¿Qué significa generar? Significa poder generar X nuevos, eso es generar. Generar X nuevo que se parezca mucho a un conjunto X que yo ya tengo. Eso es, y que tengan las mismas características estadísticas, que se hagan pasar como X nuevo. Bien, bueno, con eso las técnicas de Machine Learning intentan hacer una clasificación, como es esto, dividir en dos. Me apuro un poquitito, esto es clusterización, y hay un montón de técnicas que giran esto. En definitiva es una bolsa de gatos, como mucha gente le llama. Es cierto, porque son muchísimos los algoritmos, ningún algoritmo ha sido la bala de plata en Machine Learning, y tampoco en Deep Learning, tampoco es así, digamos, son, para ciertos casos, algunos algoritmos son mejores, para otros no, y encuentra tu algoritmo que sirve para tu problema, ¿no? Dentro de Machine Learning como general, hay un área, que es esto general que les acabo de contar, hay un área que se llama Deep Learning, y Deep Learning tiene una característica, es que está bioinspirado, que son redes neuronales, ni más ni menos. Podría seguir llamándose redes neuronales, pero le pusieron Deep Learning porque es deep, porque son muy buenos haciendo marketing. La diferencia en general, ahora te voy a contar cuál es la diferencia en general entre redes neuronales y Deep Learning. Pero esos algoritmos son algoritmos idénticos a los que le conté, que tienen parámetros libres que se ajustan, pero que tienen una bioinspiración en lo que se estudió de ciertas estructuras del cerebro. Entonces, un paneo rápido del cerebro, el cerebro nosotros seres humanos, es biológico también, es una máquina de procesamiento, hay una parte que es el sistema nervioso central, que es el cerebro en sí mismo, y tiene un sistema periférico que controla todo lo que nosotros hacemos. Son todos nervios que están por todo el cuerpo y que nos permiten controlar todo nuestro cuerpo. El cerebro y el cuerpo trabajan en unísono.
lo de Frankenstein, de que agarran a una persona, le sacan el cerebro y se lo ponen a otra y es la otra, eso no puede existir. Ese es el problema de Descartes, de filosofía de mente-cerebro. No, se sabe que no funciona, está todo coordinado y existe una coordinación, el cerebro se desarrolla para el cuerpo donde está. Y es así, es una coordinación donde muchas cosas, incluso de inteligencia, están cableadas en la propia estructura del cuerpo. Y no requieren quizás ningún procesamiento, sino que es parte de la propia estructura, ¿no? Es un pedazo de grasa, uno puede meter el dedo ahí y meterlo hacia adentro. De vuelta aparece otro tema, un poco así, de revisión, porque en un momento los que estudiaban el cerebro habían hecho una asociación directa entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Esa asociación existe en la biología, más o menos existe, cierto, los animales que tienen cerebros más grandes en general manifiestan cosas que nosotros las podemos tildar de más inteligentes. Eh, Existe esa relación, pero no es una relación directa y totalmente categórica, sino que es una relación, digamos, de convergencia. Y esa idea se arraigó mucho, durante mucho tiempo lo usaron para hacer lo que era frenología, que era medir a las personas, medirle la cabeza a las personas y decir, bueno, cuando una cabeza implica que esa persona tiene un buen carácter como persona, ¿no? Como dice el dibujito, un marido genuino, o cuando puede ser un marido no genuino, ¿no? Y bueno, justamente los que postulaban eso tenían las características de la persona que era un marido genuino, ¿no? Nunca era el que no era genuino, ¿no? De vuelta, la ciencia es una actividad humana y está plagada de las mismas miserias que en todas las otras, las mismas miserias. Lo único bueno que la ciencia lo que sí tiene es que es consciente de que estas cosas, de que nos podemos engañar a nosotros mismos más fácil, que por ahí en las otras disciplinas no las tienen tanto. En fin. Bueno, mucho de lo que se estudió en ciencia se estudió gracias como el caso de Phineas Gage, que eran personas que tenían problemas, habían tenido un accidente o algo puntual que les había pasado en la cabeza y que tenían diferentes partes del cerebro que estaban dañadas y que por eso, como estaban dañadas una zona del cerebro, no podían, manifestaban algún comportamiento que daba a entender que esa parte del cerebro estaba asociada con el comportamiento. Por ejemplo, en el caso de Phineas, se lastimó la corteza prefrontal, entonces cambió muchísimo todo su proceso de toma de decisiones, su comportamiento social, era un descontrolado social, una persona que era perfectamente normal antes, que eso no lo tenía antes, a partir del accidente que tuvo, manifestó eso, por lo tanto se empezó a entender que esa zona del cerebro estaba asociada, que es la corteza prefrontal, que es muy típico de los seres humanos, de los Homo sapiens sapiens, estaba asociada con ese tipo de comportamiento. Y así se estudió toda la neurociencia, un punto. Y el otro aspecto interesante es el aspecto en sí mismo de la neurona, y la neurona es una célula que utilizó el mecanismo natural que tienen las células para manejar y controlar la homeostasis, que es la membrana celular, que es una membrana semipermeable, significa que el agua pasa, pero no pasan los iones. Los iones, que son las partículas que están cargadas, no pasan por la membrana. Entonces, al haber partículas cargadas, generan una diferencia de potencial, y en algún momento, la evolución mediante, las células empezaron a dar cuenta que podían usar esa diferencia de potencial que tenían en la membrana porque se regulaban homeostáticamente para transmitir información unas a otras. Entonces eso permitió en organismos multicelulares poder decir, che, allá estoy viendo un bicho y avisarle a la pata que se mueva. Entonces ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, en base al estudio que se hizo, primero se hizo un estudio más electrofisiológico y después se comprobó mediante estudios más de cristalografía, de ver cómo eran las proteínas, de encontrar las proteínas que se encargaban de mantener estos potenciales eléctricos en las neuronas. Se comprobó que existían estos potenciales, que las neuronas tenían un comportamiento de todo o nada, es decir, hay una acumulación de diferencia de potencial, cuando hay una acumulación hay un efecto en cascada, y una neurona transmite información, lo que se llama un spike, una espiga, cuando supera un cierto umbral y tiene este comportamiento muy no lineal de todo o nada. Esa idea sumada a esta idea, que es la idea de que las neuronas se conectan unas con otras, y cuando una neurona presináptica dispara y una neurona postsináptica también dispara, hay la unión entre las dos neuronas, que está dada por un tema de cantidad de proteínas receptoras que hay de neurotransmisores de un lado y cuántas vesículas hay en la neurona presináptica, se fortalece la unión entre las neuronas. Es decir, hay como un peso representado por un proceso que es hipercomplejo,
que son nanomáquinas, que está representado en las neuronas como, como un número escalar, y listo. Es decir, si hay más unión, hay el número más grande; si hay menos, hay menos. Y es muchísimo más complejo la realidad de cómo funciona el proceso en sí mismo, ¿eh? Pero bueno, estos son la representación de la neurona, cómo llegan al botón sináptico los neurotransmisores, y los neurotransmisores llegan a la neurona postsináptica, y en la postsináptica se hay un disparo de potencial eléctrico nuevamente a partir del disparo que vino en la neurona presináptica. Esa es la sinapsis, y la sinapsis representa una forma de memoria, empieza a aparecer la idea de memoria, ¿no? Entonces, la idea de algo que uno puede alterar para generar generar un comportamiento que quiere. Y todo esto en las neuronas se suma, un proceso de sumación, una suma, simplemente porque son potenciales eléctricos y corrientes que se suman entre sí por superposición de ondas de física. Y además las neuronas se arman redes unas con otras y se van conectando, digamos. Todo esto se descubrió mucho, se ha investigado muchísimo estos últimos, desde hace 80 años se investiga sin cesar esto, los últimos años ni que hablar, pero muchas investigaciones que hicieron al principio rápidamente se utilizaron como biomimesis para decir, che, ¿cómo están haciendo las neuronas esto? ¿Por qué no hacemos algo parecido computacionalmente que haga lo mismo? Y ahí aparece un poco la primera idea, ¿no? Decir, bueno, podemos hacer algo parecido, podemos generar entradas, que es el trabajo de McCulloch y Pitt, podemos generar entradas que vienen de, digamos, una neurona que tiene entradas, esas neuronas están pesadas, que sería una representación de la sinapsis que hay por números, es una sumatoria pesada, un promedio ponderado, en definitiva eso es un promedio ponderado, y después una función no lineal que me representa el todo o nada del disparo neuronal. Ese comportamiento es una sigmoidea, es decir, si no tengo la salida, no pasa un umbral, la salida final que se obtiene en I es nula, y si supera ese umbral, se dispara, la salida cambia de valor, pasa a un valor positivo, y ahí está la no linealidad, que es una de las características que permite que las redes neuronales sean hiperexitosas, justamente porque tienen un comportamiento no lineal. Y además se encontró, sobre todo en algunas áreas del cerebro, por ejemplo la corteza visual, que había una estructura jerárquica. Había una estructura jerárquica de encadenamiento de una tras otra, capa tras capa. Y eso es una de las claves de por qué las redes neuronales hoy sirven para tantas cosas, porque esa estructura permite además hacer muchísimo para que sean paralelas, que se pueda hacer procesamiento en paralelo. Fíjense que en definitiva, matemáticamente son operaciones de matrices, es decir, la entrada multiplico por una matriz, le sumo un umbral, y eso lo paso por una función no lineal, y eso es la entrada para la capa que sigue. Y así sucesivamente, es decir, hay una estructura local que yo la puedo encadenar, una tras otra, y una tras otra, y una tras otra, y con eso formar estructuras mucho más complejas de encadenamiento. Esto que vemos hoy de Deep Learning, este super auge y el fin de la inteligencia humana, el fin del trabajo, ya pasó 3 veces. Esta es la tercera vez que pasa. Es cierto que esta es la más larga y la más fuerte, lógico, pero ya pasó otras 2 veces más que hubo un hype, es decir, se planteó que esto iba a ser lo mismo que nos cuentan ahora, que va a ser la revolución, que van a estar los robots por todos lados, que era el fin de inteligencia por todos lados, y después eso no se pudo hacer el delivery de eso, no se pudo entregar eso que se planteaba, y aparecieron los inviernos de la inteligencia artificial. Esta es la tercera, la primera fue la cibernética, la segunda el conexionismo, y esta es la tercera que viene de hace bastante tiempo, que es la que se llama Deep Learning actual, ¿no? Que tuvo muchos, lo que ven acá con más son trabajos que aportaron para que haya este auge, y con menos los que aportaron para que haya el invierno de la inteligencia artificial, que eran nada más y nada menos que pinchar la burbuja. Por eso es que esta charla intenta que no haya burbuja. Es decir, esto es maravilloso, lo podemos usar para 1000 cosas, pero no nos zarpemos. Estamos diciendo que es posible hacer porque va a pasar lo mismo en un punto. Entonces, esta actual tiene sus orígenes alrededor del 1980, más o menos, con algunos trabajos puntuales, pero es un desarrollo continuo. Es un desarrollo que fue continuo y que tiene 4 cosas características que lo diferencian de lo que eran redes neuronales anteriores. Pero podría no llamarse Deep Learning, podría llamarse totalmente distinto, y podría seguir llamándose redes neuronales, y estaríamos siendo súper justos. Esto que les estoy contando es un gran debate, porque hay mucha gente, los que recibieron el premio Turing del 2019, y todos los que están detrás de eso, no, lo plantean como que es algo a veces esencialmente distinto,
Pero si uno se fija, muchas cosas se están descubriendo nuevas que en realidad ya existían y se les ponen nombres nuevos a cosas que ya existían, ¿no? Entonces, bueno, es parte de un debate que existe sobre eso. Fíjense, esta parte, es, el que ven ahí es Rosenblatt con el perceptrón, y una de las cosas que dice en la parte del medio, la columna del medio, que es un diario de 1958, dice, bueno, esto, fíjense, Mr. Rosenblatt say, impreso, esto podría ser utilizado para construir cerebros que se pueden reproducir en sí mismos. Obviamente no pasó, no pasa hoy eso, pero ahí está un poco el hype incorporado, ¿no? En ese sentido. Fíjense, esto es el gran retreat que hicieron en su momento Shannon, Shannon, Minsky, Moravec, los que crearon, acá se acuñó la palabra inteligencia artificial en este retreat, que esto creo que fue, no sé si en Princeton, no me acuerdo, es muy conocido el nombre de este lugar, no me lo acuerdo ahora, que ellos dijeron que en un verano iban a solucionar todos los problemas asociados con la inteligencia. Esa era la expectativa que ellos tenían, ¿no? De tan exitoso que estaban siendo lo que veían que pasaba, ¿no? Y ahí apareció la paradoja de Moravec, que es un poco esta idea de que es relativamente sencillo resolver para las computadoras, se hizo relativamente sencillo resolver problemas muy abstractos, como por ejemplo jugar al ajedrez, que para nosotros los seres humanos estaban asociados a alta inteligencia. Una persona que juega al ajedrez sigue existiendo esa idea un poco, y está bien, porque, bueno, digamos, hay como un desarrollo más abstracto, pero para la computadora eso es un problema re fácil de resolver. El problema difícil es, por ejemplo, moverse en un ambiente súper complejo como una casa, y eso es un problema que todavía no está resuelto. Y nosotros lo tenemos resuelto de forma automática, porque eso lo tenemos clavado por la evolución que nos hizo como somos, y nos generó un montón de herramientas que hace que ni seamos conscientes de eso. Bueno, como no somos conscientes, no sabíamos que ese era un gran problema, y esa es un poco la paradoja de Moravec, ¿no? ¿Cuáles son los 4 pilares de Deep Learning? Lo que Deep Learning lo hace distinto a redes neuronales. Son estas 4. Lo primero tiene que ver con el tema de la profundidad. La profundidad, esta estructura replicada, jerárquica, de neuronas que se aglomeran entre sí, permite resolver muchos problemas que son muy complejos y que son problemas de muy alta dimensionalidad, y que normalmente están asociados a problemas NP-hard, ¿no? Problemas muy difíciles de resolver. Sin embargo, para la red neuronal se puede resolver porque se encontraron algoritmos que son eficientes. Existe una línea que no se sabe bien por qué, porque es como que no deberían funcionar desde una visión más estadística clásica, no debería ser posible con de repente tan pocos datos poder lograr ajustar tantos millones de parámetros y lograr resultados buenos. Esa es un poco una paradoja que sigue existiendo, pero las redes neuronales lo hacen con algoritmos relativamente eficientes, y gracias a esta estructura en profundidad. ¿Qué es lo profundo de Deep? Uno dice, bueno, sí, ¿cuál es profundo? ¿Cuántas capas tiene que tener para ser profundo? ¿7, 11, 3, 2, 1? Nada. En realidad hay cosas que son de Deep Learning y tienen quizás 1 o 2 capas y listo. Lo que sí tiene que ver con un montón de algoritmos que se generaron alrededor de eso, pero el nombre Deep quizás es el nombre más injusto para la disciplina, dadas las 4 cosas que yo les voy a contar. Pero es un nombre que está bueno y pegó, ¿no? Un poco, bueno, no me voy a parar acá, que tiene que ver con la alta dimensionalidad y que está asociada a este tema de algo que resuelve las redes neuronales. Lo segundo tiene que ver con la representación, con la estructura de la representación. Esto es, cuando uno tiene un problema de este estilo, como yo les conté, el caso de los X, esos que veían ahí, que eran para el caso de los sueldos, yo puedo intentar esos X, no quedarme con los datos crudos como están, sino intentar encontrar alguna representación de esos X que me sirva más para lo que yo quiero hacer, que en ese caso calcular el sueldo. Para hacer eso se llama feature engineering. Necesito construir un feature, que es un vector en algún espacio dimensional, con el cual yo lo voy a cuantificar. Todo esto es cuantificar cosas, en definitiva, así que, porque es eso lo que estamos haciendo. Entonces, para hacer esa representación, uso conocimiento que yo ya tengo, a priori, porque conozco el problema, conozco cómo es el tema de los sueldos, y lo uso para sintetizarlo. Entonces, hago una ingeniería, una construcción de ese feature que es a mano. Eso, los modelos más tradicionales de Machine Learning hacen eso. En el caso de Deep Learning, particularmente las redes neuronales, sobre todo las redes neuronales convolucionales, me permiten generar eso a la vez, aprender cuál es la representación que mejor funciona para lo que yo quiero hacer, y no tener que hacerla a mano. Eso es una ventaja, eso es una característica distinta de Deep Learning de lo que lo que eran las redes neuronales tradicionales, que por eso ha sido tan exitosa, ¿no? Que es un poco esto, en el caso de las redes
las redes, sobre todo eso se ve bien en las redes convolucionales, que son redes, vamos a ver un paneo general de las redes para temas de imágenes, en donde las capas intermedias además me representan algo que tiene sentido desde el punto de vista de la imagen. Por ejemplo, bordes, por ejemplo, ángulos, por ejemplo, blobs, estructuras que, compartimentalizadas en la imagen que también que se replican. Entonces, esa es otra característica que Deep Learning aporta y que ha sido muy exitosa. La tercera tiene que ver con los datos masivos y la estandarización de datasets, gracias a Internet. En definitiva es eso, como el caso de los datasets de ImageNet que se generaron en Internet, o la estandarización de MNIST, que son los datos escritos para los números escritos en códigos postales. Esa estandarización de dataset hizo que todo el mundo ataque los mismos problemas estandarizados, y la existencia también de esos datasets, ¿no? Eso ordena el desarrollo y hace apuntar, porque la gente se va publicando uno tras otro y se va trabajando sobre una misma, entonces las ideas que generan los otros son útiles para resolver ese mismo problema, entonces eso genera desarrollo. Esta es otra de las características de Deep Learning que tiene. Y la última y la más importante es el uso de GPUs. Es decir, ¿qué ocurrió? La industria de los videojuegos demandó hardware específico para poder resolver los problemas de la geometría proyectiva. Es decir, poder hacer, si yo tengo modelos en 3 dimensiones, es decir, tengo cosas que están en 3 dimensiones, como la cabeza de un monito, que lo tengo hecho con los vértex, como si fuesen vértex, como si fuesen triangulitos. Yo tengo eso que lo tengo construido de esa manera, en 3 dimensiones yo quiero ver cómo se ve en una pantalla. Entonces lo quiero proyectar en una pantalla. Bueno, la operación matemática que me permite hacer eso es geometría proyectiva, que son multiplicación de matrices. Y la industria de videojuegos demandó hardware para hacer esto de manera optimizada. Esos fueron los GPUs. Entonces, en un punto, la industria de videojuegos financió este hardware para hacer procesamiento de matrices, para hacer multiplicación de matrices. Y en definitiva, la multiplicación de matrices es lo mismo que hay que hacer con las redes neuronales. Entonces, la industria de videojuegos le financió a todo el área de Deep Learning el hardware que necesitaba para poder resolver todos esos problemas que hace 20 años, con los mismos algoritmos, no se podían resolver porque no había hardware. Pero los algoritmos más o menos son iguales. Hubo avances, por supuesto, pero avances continuos, no hubo un gran cambio que sea el algoritmo que todo el mundo usa. Backpropagation ya existía, por ejemplo. Y todas las técnicas de optimización hoy avanzadas, por supuesto, avanzaron. Sí, ADAM no existía, está bien, pero existían otros algoritmos que también funcionaban. Es decir, el punto clave es el uso de los GPUs, que es lo que hace esto hoy, ¿no? Y hoy es toda una industria. Es decir, ahora hay hardware especializado no para videojuegos que se usa para esto, sino para esto específicamente, para utilización para Deep Learning. Y no es moco de pavo en un punto, o sea, la plata, el hardware es la clave de esto, todos los algoritmos complejos, que bien se hacen con hardware muy costoso. Fíjense, en este caso es un paper que están hablando de que pudieron entrenar una red para procesar ImageNet, que es de 1.2 millones de dólares de diferencia, digamos, una cosa que ese es solamente el base que tiene uno para poder comprar hardware, y no de los 3.4, que es 3.4 veces menor que el que tiene Facebook, que es el 4.1, o sea, el hardware es todo. Y después ahora, últimamente, lo que ocurrió, esto se creó toda una infraestructura de software abierta, excelente, que permite resolver todo esto, ¿no? Bueno, hago una pasada rápida sobre las redes. Las redes neuronales, las redes convolucionales son las redes, una de las que fueron más exitosas, son para procesar información visual. La característica principal que tienen es que permiten generar la representación y aplican una operación de convolución, que es una operación base muy importante en lo que es todo lo que siempre fue procesamiento de señales, que las imágenes son señales bidimensionales y por eso es exitoso también. Esto es la clave de muchísimos de los algoritmos, de todos los algoritmos que ven de tratamiento visual, tienen esto incorporado adentro de redes más complejas, ¿no? Después, redes recurrentes. Estas redes recurrentes sirven para hacer series de tiempo, son las primeras que se utilizaron, las redes recurrentes que hacían este time unfolding, que es decir, que es una red que la salida, recurrencia se llama que la salida se usa para la entrada, para el paso siguiente. Entonces la red lo que va haciendo es, me va dando un elemento tras otro, entonces sirven para representar series de tiempo, o series en sí mismos, secuencias, ¿no? Se sirvieron en su momento, tenían muchas limitaciones, luego se fueron mejorando con las LSTM, que es una idea más sofisticada, pero girando alrededor de la misma idea, es decir, algo que tiene una entrada, recibe una entrada nueva, tiene un estado, genera una salida y actualiza su estado interno para la salida que viene, ¿no? Entonces esto se usa para el LSTM, por ejemplo, todos los feature phones, que eran los teléfonos como el Nokia, que hacía teclado predictivo, tenía esta red.
Em, Esta la paso, que son redes asociativas, pero bueno, acá surgió el nombre Deep, ¿no? En estas redes que son redes asociativas. Esto significa que uno le pone un patrón, un patrón que uno quería, ajustaba los pesos para un patrón que uno quería, que sea, imagínense, por ejemplo, una letra, y después cuando le pone una letra distorsionada, la red converge a la letra que uno le va a almacenar. Esas son las redes de Hopfield y la extensión estocástica, que son las máquinas de Boltzmann. Los autoencoders, estos son clave para todo lo que tiene que ver con la generación. La idea del autoencoder es poner dos redes, una que en la capa del medio de las dos redes, es decir, la salida de la primera y la entrada de la segunda red, hay menos neuronas, por lo tanto comprimen información, y al comprimir esa información me la representan de una manera que es más óptima y que le puedo sacar más jugo. Los autoencoders fueron las primeras redes últimamente que permitieron hacer generación, que es eso que no se hacía con las redes neuronales anteriores, no se podía hacer, porque no daba el hardware, no daba toda la configuración y no se podía generar. Se sabía que eso se intentaba hacer, pero no se podía hacer. Y por ejemplo, con los autoencoders se pudo hacer. ¿Qué es generar? Es poder generar un valor nuevo que no existía antes, ¿no? Que no existía. Otras similares a los autoencoders son, que hacen lo mismo, son las redes generativas, las GAN, donde hay dos redes, hay un generador y un discriminador. Lo que el generador hace, hay un conjunto de datos. Imagínense, por ejemplo, cuadros, imágenes de cuadros. Yo tengo un generador que lo que yo quiero es que me pueda generar un cuadro trucho, y que se parezca a esos cuadros que yo tengo. Entonces tengo dos redes, una que es el generador y el discriminador, que me dice si esos cuadros que le estoy dando, que está generando el generador, se parecen, son del estilo de los que yo tengo, esas imágenes de cuadros, son del estilo de los que tengo o no. Y uno puede entrenar a estas dos redes a la vez, hacer el ajuste con un algoritmo de optimización, ajustar los parámetros libres que tienen estas dos redes para que minimizar una función de costo que cada uno tiene, que esa es lo que ven ahí es la función de costo dual de esto, que justamente es un juego minimax, que converge al equilibrio de Nash, que eso es cuando el generador genera una imagen que es tan parecida a las otras que el discriminador solo puede tener una moneda para saber si es trucha o no es trucha. Y las redes GAN generan esto, por ejemplo. Todos esos cuadros que ven ahí, a la derecha, son redes generadas con las GAN que ya quedaron viejas. O sea, tienen 6 años, bueno, son un poquito más viejas. 7 años, 8 años, y está bárbaro, uno dice que bárbaro, esos cuadros, todos esos cuadros que ven ahí, todas esas imágenes de cuadros, son todos cuadros generados truchos, o sea, que los genera el generador, y está buenísimo, es muy difícil darse cuenta que no es, por ejemplo, pueden ver todo el trabajo de Mario Klingerman, que es un artista que usa esto, ¿no? Pero ya quedó viejo con lo que está haciendo ahora las redes Stable Guns. Bueno, después están los Transformers. Los Transformers resolvieron un problema enorme que tenía que ver con la generación de texto, y es la clave detrás de NLP, todo lo que tiene que ver con el procesamiento natural de texto. Y lo que hacen los Transformers, permiten hacer justamente lo que van haciendo es, tienen un mecanismo que es un mecanismo de atención, y ese mecanismo de atención es, dado una secuencia de entrada, ver cómo es la relación de cada uno de los elementos que están en la secuencia de entrada con los elementos de la salida que yo quiero, con la secuencia de los elementos de la salida, y poder pesar ese mecanismo de atención y poder regularlo. Es una matriz es una matriz que va haciendo ese peso, en definitiva, pero lo importante que generan los transformers es que son invariantes a las permutaciones. O sea, si yo con un transformer lo que hago es, si yo permuto la entrada y permuto la matriz, permuto la salida y obtengo un resultado que es válido, que tiene sentido. Esa es una característica de los transformers. Los transformers también ahora son elementos componentes de otras redes que son cada vez más complejas, ¿no? Y estos son los modelos de difusión, y esto es genial, que son todos los que están con DALI, con Stable Diffusion ahora, que es increíble el éxito y lo que se está logrando con esto, que es una combinación, o sea, usan un transformer adentro, usan modelos de difusión y usan aprendizaje contrastivo. Que aprendizaje contrastivo lo que va es una manera de hacer aprendizaje supervisado, a donde uno dice, yo le quiero mostrar un ejemplo que pertenece a una clase y un ejemplo que no pertenece a la clase. Quiero hacer contraste y quiero que la red aprenda a diferenciarlos entre los dos. Aprenda a decir, esto es distinto de esto. Bueno, con esa combinación de componentes, lo que uno puede hacer es generar texto, escribir texto, y que ese texto se renderice en una imagen que representa muy bien lo que ese texto está tratando de escribir a nuestros ojos. Entonces, es impresionante. Fíjense, por ejemplo, esas imágenes que ven ahí, eso se generó con un texto que dice un bol de sopa, que es un portal a otra dimensión en un estilo de arte digital.
Y si ustedes ven esas imágenes, dicen, sí, es eso. Esto es hiper creativo, es recontra loco, es espectacular. Y una de las cosas internas que agregan es un modelo de difusión. Que es un modelo de difusión que son modelos que están basados en lo que es mucha información de la física, de computational physics, de la física computacional. Redes neuronales siempre estuvo muy cerca de la física computacional. Por ejemplo, el modelo de Ising se estudiaba hace 20, 30 años, el modelo de Ising de cómo operaba, cómo es el ferromagnetismo, y se hace estudiado porque tiene muchas conexiones con las redes neuronales, y ahora siguen proliferando esas conexiones y están siendo muy exitosas. Esto es el modelo de difusión de cómo se difunde el calor. Entonces, en un modelo de difusión, todos estos lo que hacen es parten de una imagen que es ruido, que ven ahí a la izquierda, y a esa imagen que es ruido van haciéndole transformaciones sucesivas a una imagen puntual que uno quiere, como por ejemplo la de una cara. Y lo que se aprende son cómo son los pesos que hay que ir haciendo en cada uno de esos pasos para hacer esas transformaciones, para poder hacer eso. Entonces después, cuando se parte de una imagen que es hacer puro, uno puede llegar y confluir una imagen real, ¿no? Más interesante. Paso Reinforcement Learning porque no hay más tiempo, y me concentro en esto ahora, que es, para ir cerrando, ¿no? ¿Qué no es Deep Learning? Esto es un poco lo que hay. Un montón de herramientas espectaculares que hacen cosas buenísimas. Pero ¿qué no es seguro? Bueno, los algoritmos de inteligencia artificial no se programan, sí que se programan. Estos son cosas reales tomadas de medios, etc. Los robots vienen a reemplazarnos. En principio directo es difícil. Digamos, es complejo hacer una asociación directa entre Deep Learning, que es algoritmos entre una computadora, con los robots que nos vienen a reemplazar, pero bueno. La tecnología empezó a reemplazarnos y más nos vale sacarle provecho que quedarnos amargados por la herida que nos provoca. Es una idiotez total, no tiene ningún sentido, porque la tecnología no sé qué reemplaza, no sé cómo reemplaza a alguien con esto de manera directa, ¿no? Y sin que lo quiera hacer. Los algoritmos tienen además la ventaja que no se cansan y pueden interactuar con el contexto a velocidades supersónicas en comparación con las personas. Bueno, nada más, eso no requiere más análisis supersónico, no sé qué hace ahí. En fin, es muy interesante, justamente, un trabajo que hicieron gente de la UBA que se llama Desmistificando la Inteligencia Artificial, que usan la palabra desmistificando también. Justo usaron la palabra, yo también la usaba también, pero es muy interesante ese trabajo porque abordan esto de esta manera, que es muy bueno, y van a ver todo esto. Estas son cosas que Deep Learning no es. Después, esto también son cosas que Deep Learning no es, que por ejemplo se utilizaron una cantidad enorme de herramientas de inteligencia artificial para tratar de atacar los problemas del COVID y ninguna funcionó. ¿Por qué razón? Porque es muy complejo, el problema era muy complejo en sí misma y la verdad que la tecnología no estaba en ese punto para poder hacerlo, para poder resolverlo. Entonces, esto es muy interesante porque demuestra que, bueno, Deep Learning no es una bala de plata, singularidad que puede resolver cualquier cosa, ¿no? Que sí es una revolución en 3 áreas grandes que permiten correr la frontera digital. Eso es Computer Vision, procesamiento visual de información, en NLP, Natural Language Processing, sobre todo con Transformers, con LSTM también, ¿por qué no? Y con Speech Recognition, que es procesamiento de habla. La revolución que está viendo en estas 3 áreas es mensual, o sea, es difícil hacer catch-up porque es mensual, se rompen barreras una tras otra de manera mensual, y acá es impresionante. Esto es un movimiento tremendo de la frontera digital, o sea, cosas que hace un año se creían que no se podían hacer, hoy se pueden. En estas áreas, ¿no? ¿Qué es esto? Es esto también, por ejemplo, AlphaFold. AlphaFold es una red neuronal que permite, dado la estructura de aminoácidos de una proteína, determinar cómo va a estar, cómo se va a foldear, las proteínas biológicas son chorizos, esos chorizos por configuraciones electrostáticas a nivel químico, electroquímico, se pliegan en 3 dimensiones y la forma 3D que tiene esa proteína es lo que hace funcionar o no la proteína. Ese es el ABC de la biología, ¿no? Del uso de las proteínas. Y eso es algo que no se sabía hacer bien. Bueno, hoy AlphaFold permite predecirlo sin tener que sintetizar realmente la proteína y ver cómo queda la proteína. Esas son cosas que sí son, o por ejemplo, el control magnético de un tokamak, que son esas estructuras donde intentan hacer fusión, que es una estructura que intenta dejar, es como un toroide, intenta dejar en el centro del toroide el material que se está haciendo fusión a temperaturas las más altas del universo, y controlar eso mediante el control de los campos magnéticos es muy complejo. Bueno, lo pudieron hacer con algoritmos de Deep Reinforcement Learning. Eso sí es Deep Learning, ¿no?
este link interesante tiene justamente cosas que se hicieron. ¿Y cómo impacta en la robótica? Impacta en la robótica. La razón por la que impacta es porque están disponibles estos algoritmos, están disponibles para resolver más problemas. Pero bueno, digamos, los robots son espectaculares, son maravillosos lo que hacen, pero siguen siendo limitados. Lejos estamos de una cuestión de que nos van a reemplazar, etc. En fin, esto, fíjense, es limitado. Está bueno lo que está haciendo el robot autónomo, está espectacular, es hiper complejo, pero bueno, sigue siendo algo limitado para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto, que son robots muy buenos que sirven, fíjense cómo imitan la pose, están imitando la pose que hace la persona. Acá tienen incorporado muchas técnicas de deep learning, pero bueno, es esto. O esto, ¿no? También. No sé si escuchan la música. Pero bueno, esto que es impresionante. Este es el Atlas que resuelve la caminata bípeda similar a la humana. Y eso lo hace de una manera perfecta. ¿Tiene deep learning acá? Sí, en imagen, probablemente en algunas de las partes tenga deep learning, pero sobre todo tiene algoritmos de control muy optimizados y muy bien hechos y mucha mecánica de una precisión tremenda para lograr esos movimientos. ¿Es espectacular? Sí. ¿Corre la frontera digital? Sí. ¿Nos reemplaza a los humanos? No, depende si alguien quiere reemplazar a un humano y hace eso. ¿Cuáles son las aplicaciones realísticas? Siguen siendo Kitsui, Kitana y Kiken, que es temas aburridos, temas descuidados, temas peligrosos. Esa es la aplicación más directa en todo esto. Y esta frase interesante de Rodney Bruce, que cualquier despliegue actual que se ve de este tipo de tecnologías tiene dos partes. O hay una persona en el medio que va a ser la que va a solucionar el problema, le va a poder jugar, o si el costo de la falla, si el sistema se va a los caños, es muy bajo. Esa es un poco, ¿no?, la implementación. Bueno, paso un poco acá. ¿Cuáles son los riesgos actuales de esto? Bueno, como hay un corrimiento de la frontera digital, porque hay más cosas que se pueden hacer, puede haber un problema de accountability. ¿Quién es el responsable de las cosas? Eso típico es como, por ejemplo, autos autónomos que sean hackeados. Se pueden resolver autos autónomos, pero son hackeados. ¿Quién es el responsable de eso, ¿no? Entonces hay un tema relacionado con eso. Como hay una pérdida puede haber una pérdida del agency, que es la idea de la autonomía en lo que uno hace y la potestad en las decisiones. Y hay además, en todo lo que tiene que ver con datos, puede haber sesgos, bias. Uno podría tener una situación similar a lo que es Minority Report, que eso ya se está haciendo. Es decir, ir a buscar a una persona a la casa, porque yo tengo todos los datos de la persona, y esa persona tiene muchas chances de cometer un delito mañana. Entonces yo voy y lo apreso hoy, porque la computadora me dijo que tiene 95% de chance de mañana cometer un delito. Entonces voy y lo apreso. Y la persona dice, yo no hice nada. Eso es la pérdida del agency, ¿no? O lo que pasó con Cambridge Analytica, donde se mezcla temas de acceso a la privacidad de la información con fakes, con deepfakes. ¿Por qué? Porque estas tecnologías permiten hacer fakes ahora, muy bien, hiper sofisticado, como por ejemplo con las redes GANs se puede hacer la cara de Trump hablando diciendo algo terrible, ¿no? Con la voz de Trump incluso, ¿no? Eso es algo que puede ocurrir. Bien, bueno, paso todo esto un poco rápido ya. Voy a pasar acá, siempre me quedo sin tiempo. En fin, voy a pasar por último a esto. Bueno, roles, o sea, ¿qué es lo que hacemos en Baufes con esto? ¿Qué cosas se pueden hacer en una empresa de desarrollo de software relacionada con esto? ¿Qué se puede hacer en una empresa relacionada con esto? Bueno, es aplicaciones de todas estas tecnologías justamente para abordar problemas de negocios o problemas de la sociedad a donde uno puede correr la frontera digital, porque ahora hay tecnologías para hacerlo, y entonces hay muchos procesos que se pueden optimizar y se pueden generar en procesos más óptimos. Por ejemplo, en retail yo podría utilizar técnicas de computer vision para saber cuál es el estado de una góndola, hacer análisis de góndola, qué productos están, y saber en tiempo real, más cercano al tiempo real, cómo la gente está comprando cosas, está sacándome cosas de la góndola. Entonces esa es una aplicación que nosotros hicimos. Después, por ejemplo, puedo saber cuando, de forma más automática, que son trabajos justamente que son complejos que haya una persona ahí y que lo haga. Es cuando hay envíos de frutas en diferentes lugares, poder ver donde llega la fruta, que la fruta esté bien, que haya llegado bien. Y eso puedo hacer análisis en base a fotos, en base a imágenes, puedo hacer análisis de todo eso para justamente temas de seguros asociados a eso. Podemos usar temas de análisis de NLP para ver
customer satisfaction, a ver si la gente cuando pone comentarios online, y eso, a ver qué sentimientos está expresando, está dejando de entrever en el texto, hacer análisis de eso y saber hacer acciones en el momento que están pasando para mantener la satisfacción de los clientes altos en empresas. O puedo utilizar sistemas electorales, por ejemplo, para hacer OCR de telegramas electorales, o hacer liveness detection, que eso, bueno, se usó mucho durante la pandemia para poder hacer que gente se pueda inscribir en los bancos y ver que la gente existe, y existe de verdad, ¿no? Y esto, enmarcarlo dentro de lo que es aumentación humana, o sea, no reemplazar humana, por eso es neurotónico, por eso la persona está en el medio, es decir, proveer herramientas para que nosotros podamos trabajar mejor, seamos más óptimos, usemos mejor nuestro tiempo, trabajemos mejor, performemos mejor, y eso es Human Augmentation, que es el marco sobre el cual todas estas tecnologías se pueden usar para generar trabajadores que tienen la tecnología a su disposición para trabajar más y mejor, y de manera más óptima, maximizando los tiempos, sin pérdida de tiempos. Y a su vez engancharlo con tecnologías más de neurociencia, también puedo intentar ver lo que está pasando adentro de la persona y a su vez ayudar al abanico de colores que somos todas las personas en el mundo, con lo que tenemos y lo que nos falta y lo que tenemos extra, etc. Entonces es muy accesible y esta visión la hace muy accesible porque ahora de repente a través de la tecnología uno puede desdibujar las fronteras de las limitaciones que a veces se generan por problemas de salud o por problemas traumáticos, etcétera, asociados a temas de discapacidad, por ejemplo. Entonces uno puede intentar con la tecnología proveer herramientas justamente para suplir un poco eso, ¿no? Y en definitiva todo eso construye una aumentación de una empresa en general, mediante esas pequeñas aumentaciones de cada uno, después a nivel general y generar un comportamiento emergente de la empresa, que ahora con la tecnología a nivel particular, individual y a nivel también de la empresa en general, puede hacer más cosas, ¿no? Y para eso justamente hacen falta muchos puestos, así que después van a tener PDF para hacer lo que quieran y después si les interesa acá tienen estos códigos QR para subirse. Bueno, finalmente acá hay unas falacias de ciencia de datos, fíjense, algunos chistes nerds. Bueno, fíjense, si uno quiere saber cómo sigue la secuencia, 1, 3, 5, 7, ¿cuál es el número siguiente? Bueno, uno hace un modelo de regresión y el modelo le da 1, 3, 5, 7, 217.341 y la función de error de eso es baja. Y bueno, eso es machine learning en un punto, ¿no? En fin, eso es un poco todo. Me pasé un poquitito, 6 minutitos. No sé si alguien me quiere hacer una pregunta. Acá tienen todas las referencias de todo lo que mostré.